ustedes saben, estamos estudiando el libro de Tito de manera secuencial, una predicación expositiva a lo largo de versículo a versículo, capítulo a capítulo de este libro. Y ya estamos en el segundo capítulo, ya hemos avanzado porque este es un libro pequeño y realmente ha sido interesante cómo ver un libro tan corto, tan pequeño, tanta enseñanza que tiene para nosotros como iglesia, tanta trascendencia para nosotros, que realmente los invito, si alguno de ustedes ha tenido alguna ausencia durante estos domingos, a que pueda ir al Facebook de la iglesia y ver las predicaciones anteriores para que esté expuesto a todo el consejo de este libro, ¿verdad? Bueno, me gustaría iniciar esta mañana que me acompañaran al libro de Tito, capítulo 2. Vamos a leer los versículos que vamos a estar abordando esta mañana. Y inicia así, capítulo 2, versículos de 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Acompáñenme a una pequeña oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das de exponernos a tu palabra. Te pido, Señor, que use mi vida para transmitir este mensaje, Señor, a mis hermanos, a las personas que están viendo este video a través de las redes sociales. También, Señor, puedan ser edificados, podamos crecer todos juntos en el conocimiento de tu palabra. Que esta mañana, Señor, seamos animados, seamos exhortados, seamos confrontados, Señor, con tu palabra, con la verdad escrita en ella, Señor. Padre, yo me embudo para que tú crezcas en mí, Señor, y que sea tu palabra glorificándose esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, realmente son 3 versículos que vamos a estar viendo poco a poco, parte por parte, y quisiera resaltar que en el versículo número 6 dice, exhorta a sí mismo, ¿verdad? ¿Ven esa palabra un poco más resaltada? Exhorta a sí mismo. Y si nosotros no tomamos a la ligera, nosotros podemos ver que no es la primera vez que nosotros hemos escuchado en la carta de Tito esta palabra, a sí mismo. Si nos regresamos un poco más al versículo 3, en el mismo capítulo, nosotros podemos ver, en el versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Si ven que anteriormente nos habíamos expuesto, y la palabra asimismo no es más que una palabra de enlace. Lo que está tratando de decir es la misma línea de pensamiento, es el mismo concepto, estamos hablando de lo mismo. No solo porque nosotros veamos que primeramente se refiere a los ancianos, varones de edad, no solamente porque haya hablado a las ancianas y ahora está hablando a los jóvenes, no solo por eso quiere decir que está haciendo un corte en cada uno de ellos y son predicaciones o son temas separados. Realmente el objetivo principal o la línea de pensamiento es la misma, hablar de la sana conducta y de la sana doctrina para la iglesia en general. Es cierto que en alguna particularidad aplique específicamente al contexto de las ancianas como tal o de los ancianos, pero en sí, nosotros que nos exponemos a esta carta podemos ver que la enseñanza es para la iglesia en general, para aquellos que son creyentes, para aquellos que son discípulos de Jesucristo. Y entonces cuando le dice a sí mismo, le dice así, con la misma línea de pensamiento, de exhortación, de directriz que está dando, vamos a continuar hablando de ese tema. Entonces, esa es la palabra de enlace que estamos viendo en esta idea. ¿La idea cuál es? Bueno, que los creyentes tengan vidas consagradas, que den un ejemplo de piedad a otros y que representen en su vida práctica lo que tienen de conocimiento. Si es cierto que hemos sido alcanzados por el poder del Evangelio, que nuestra vida lo refleje a otros. Que nuestra vida sea igual, intrínseca, unida, apegada a la doctrina. Bien, en el versículo número 5 de Tito, que se estuvo predicando la semana anterior, dice así: sean a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y nosotros entendemos de que aquí se está refiriendo a la conducta de ellos, ¿verdad? No se está refiriendo a un ataque, como algunas personas dicen en las iglesias, que estamos bajo ataque. Y uno se imagina como Irak o esos lugares que están en bombardeo. No, realmente a veces es nuestra propia carne, nuestra propia conducta, el hecho de ser imprudentes, el hecho de no cuidar bien su casa, el hecho de ser malos, de no estar sujetos a su marido. Eso no es porque es un demonio o algo especial que está operando en tu casa. Sos vos que no estás reflejando el amor de Cristo. Hay algo malo en tu corazón. No sos sujeto, sos rebelde, sos pecador. Y esa es la verdad. Aquí se está refiriendo de que por esta razón, de que si las personas no se, en este caso las ancianas o la iglesia como tal también, no se conduce de una manera que refleje a Cristo, lo que va a surgir, el resultado que vamos a tener es que la palabra de Dios va a ser blasfemada. ¿Y cómo es eso? Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado a muchas personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque no quiero ser como él? En una ocasión yo recuerdo que estaba esperando en una fila para la cedulación y el complejo judicial, no sé cómo se llama. Estaba esperando para que me entregara mi cédula y yo dije, bueno, tengo una oportunidad para predicar. Digo, aquí estaba un montón de personas y estoy aquí perdiendo el tiempo. Entonces yo empecé con el que tenía la par, entonces yo empecé a tratar de compartir el evangelio. Y una señora que se miraba religiosa en su manera de vestir, se me acerca y me dice, no sé cómo tocamos el tema, y el hombre me hizo una pregunta acerca de cómo era que debía de gobernarse una casa o algo así, ¿verdad? Entonces me estaba preguntando, porque tenía la inquietud. Y la señora me dice, vamos a ver qué dice, porque vamos a ver si es de igual que eso, que son machistas. Y empieza la señora a tirarme como indirectas y cosas. Y yo decía, mire señora, disculpe, en primer lugar no he dicho ni mi opinión para que me esté juzgando. En segundo lugar, una cosa es que usted tenga problemas conmigo y otra cosa es que usted tenga problemas con la palabra de Dios. Si usted cree y tiene temor de Dios, usted tiene que fijarse no en lo que las personas digan o lo que las personas hagan, sino que lo que la palabra enseña respecto de él. Y entonces les leí un par de versículos y empecé a compartir acerca de ellos, pero lo que les quiero decir es que muchas personas tienen ese falso concepto de las escrituras, un falso concepto de Dios por el reflejo que miran en las personas que dicen ser creyentes. Hay muchos pastores, entre comillas, que son falsos maestros, son falsos pastores porque en su casa golpean a sus mujeres, maltratan a sus hijos, tienen una doble vida, tienen una vida inmoral, tienen una vida de adulterio. Y entonces eso es lo que hace que las personas tengan un mal concepto de la Biblia y de Dios y blasfemen contra ellos. Nosotros como iglesia, si decimos ser creyentes, si decimos amar a la palabra, nosotros debemos de conducir nuestras vidas conforme a eso para evitar que las personas tengan un falso concepto de acuerdo a nuestra conducta. Y esa responsabilidad no es de un ataque de Satanás, no, es de nosotros, nos corresponde a nosotros. Entonces, volviendo al versículo 6, dice, exhorta, es la primera palabra que nosotros vemos, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Esas palabras traté de resaltarlas para que nosotros podamos profundizar un poco más en ellas. Cuando la Biblia menciona exhorta, viene de un verbo que se lee, digo yo, para caleo, que significa rogar, llamar, fomentar. Y lo que Pablo le está diciendo a Tito es, ruega por ellos, ruega a ellos a que sean prudentes. No es solamente un llamado de diles, sino ruega a ellos que sean prudentes. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de Tito 2:5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ruega a ellos. Y además de rogar, dice, llámalos una y otra vez, llámalos al arrepentimiento, llámalos a que sean prudentes, llámale la atención, fomenta. ¿Fomenta qué? Fomenta la palabra, porque a través de la palabra es que estas personas van a conducir su vida con prudencia. Entonces, este consejo acerca de la juventud y Pablo
hablando de ser de ejemplo, no es la primera vez que nosotros lo vemos. Si nosotros nos vamos a 1 Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12, a ver, los varones del instituto, Timoteo, ¿para dónde queda? ¿Para atrás o para adelante? Atrás. Oye. Casi algunos de ustedes no van a entender el chiste, pero está bien. Estuvimos estudiando el orden de los libros de la Biblia, entonces, para que cuando tuviéramos la predicación pudieran, ok, rápido, ¿verdad? Entonces, 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, ninguno te considere menos a causa de tu edad, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿qué más? Tu conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros vemos que este mismo llamado que le hace a Tito, que le diga a los jóvenes, porque el hecho de que sean jóvenes no es que sean menos, sino que le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, o sea, en exhortación y enseñanza, en conducta, que es lo que hemos estado viendo, que nuestra conducta, que nuestra forma de ser, que nuestra forma de manejar nuestra vida, conducir nuestra vida, sea acorde a la palabra. Y de igual manera, de igual manera, en fe y en pureza. Y esa palabra pureza, tenganla ahí presente, la vamos a ver más adelante. Bien, entonces, teniendo eso, nosotros sabemos que por el hecho de ser jóvenes, no debe ser despreciado nuestra condición. Todo lo contrario. El día de hoy quisiera aclarar un punto específico en esta parte de juventud. Algunos consideramos, cuando nosotros decimos jóvenes, ¿qué nos imaginamos? Dice el tío José Luis: bueno, yo me imagino al hermano Willy. No, generalmente cuando decimos jóvenes, también nos imaginamos así rápido, también jóvenes en la iglesia, ¿quién? Andrea, ¿no? Porque nosotros tenemos un concepto, culturalmente hablando, que joven es aquella persona que ya ha pasado de la adolescencia a la juventud, y tal vez una persona que no está casada, que no tiene hijos, que no ha formalizado su vida. Eso es lo que nosotros consideramos. Pero vámonos a la Biblia. Cuando nosotros leemos en la Biblia, realmente solo aparecen 3 etapas. Nosotros hemos leído muchas veces que habla de los niños, ¿sí o no? Habla de los jóvenes y habla de los ancianos. ¿Por qué? Bueno, dentro de la jerarquía de la iglesia, dentro de la conducta de las personas, niños eran aquellas personas que estaban, como cuando estudiamos el libro de Gálatas, que eran personas que estaban al cuidado de un tutor, que eran personas que estaban al cuidado de alguien, que eran enseñados, que no se podían valer por sí mismos, que no eran responsables de sí mismos, que no podían heredar, que no podían hacer muchas cosas. Niños. Cuando ellos pasaban de ser niños, no había una edad específica, no era que a los 12, a los 13, a los 14, sino que había un momento donde esta persona había alcanzado un grado de madurez, un desarrollo, fuese intelectual, físico y muchas cosas más, donde la persona podía ser considerada una persona que tenía una madurez. Entonces, en este punto, esa persona pasaba a la categoría de joven. Y cuando nosotros leíamos acerca de los ancianos, recuerda que decía a las ancianas: enseñen a las más jóvenes ¿a qué? A gobernar su casa. Entonces hablaba de maridos, hablaba de hijos. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Jóvenes era un término que no solamente era para jóvenes solteros, sino también jóvenes que ya habían tenido un matrimonio, una esposa, un esposo, hijos pequeños bajo su gobierno. Esa es la categoría que nosotros vemos de jóvenes. Por lo tanto, esta mañana quiero dar una felicitación porque ya no se consideren tan viejos o tan ancianos. Todavía algunos de ustedes son muy jóvenes. Gracias. Yo sabía que iba a quedar planchado. Entonces, sin embargo, hay un riesgo. Es cierto que algunos hacen consideraciones, por ejemplo, con los niños. Nosotros miramos que los niños de nuestra iglesia están teniendo un currículum que es enfocado a niños de cierta edad. Algunos están muy pequeños y algunos están un poquito más grandes. Pero las verdades son las mismas, las verdades son de la palabra, ¿sí o no? Y hasta los padres aprenden. Yo aprendo cuando a veces estoy ahí en la clase de los niños. Pero a veces
dependiendo de la evolución de los niños, de su conocimiento, de su crecimiento, pues van adaptándose porque tienen tal vez una mayor capacidad. Alguien decía, cuando hagas tu devocional familiar, no te imagines a tu niño de 4 años durante 2 horas ahí sentado escuchándote una predicación. Es difícil, casi imposible. Pero sí puedes crear el hábito con él de 5 minutos, tenerlo ahí y mostrarle que eso es un tiempo de devocional familiar. Entonces es gradual. En la cultura donde nosotros nos desarrollamos, bueno, nosotros escuchamos ahora términos de términos. Está la niñez, ¿verdad? Está el preadolescente, el adolescente, los teenagers, están los no sé cuántos, los jóvenes solteros, jóvenes casados, y hacen una segregación. Pero ¿saben qué? Nosotros vemos de que hay algo interesante en esto. El término adolescente, ¿cuándo surgió? Bueno, tuvo su cúspide o su lanzamiento o su desarrollo en 1904 por un hombre llamado Stanley Hall, un psicólogo, que escribió 2 tomos de un libro que recopiló de cierta información, y él dijo, en 1904, esto se llama adolescencia. Y a partir de ahí se empezaron a escribir libros, a hacer reestructuraciones en los códigos, en la escuela y todo lo demás, porque se vio una necesidad de atacar la rebeldía, de atacar el desarrollo de estos niños que ya habían crecido y que se desataban una serie de situaciones hormonales, de crecimiento de su cuerpo, de desarrollo, y ellos empezaron a tratar de hacer algo para afrontar esa lucha, esa guerra con esos niños que habían crecido. ¿Y saben qué es lo que pasa? Eso puede ser parte natural, sí, es cierto, no podemos impedir que los niños crezcan, ¿sí o no? No podemos impedir que los niños desarrollen. Pero una cosa sí, el hombre trata por sus fuerzas de tratar de encapsular, controlar lo que Dios ya nos dio un consejo para ello. O sea, el hombre trata con su sabiduría humana, con la sabiduría de este mundo, trata de hacer algo con lo que afronta. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Bueno, nosotros vemos personas que tienen problemas de adicción que tratan de ir a terapia. Y esta semana, no sé si el hermano Jimmy nos compartía un artículo acerca de terapia. ¿Algunos lo leyeron? ¿Sí? Más o menos lo vieron. Entonces, hablaba de que la terapia no es más que la respuesta humana, psicológica, para tratar de afrontar los problemas que no quieren ir a la fuente verdadera. Cuando tienen un problema familiar, de matrimonial, van a una terapia, ¿y qué es lo que le dicen? Es que él, es que ella, y tratan de ver quién es más culpable, y tratan de tener una recompensa de a ver a quién le dan el castigo más duro, ¿no? A ver quién tiene la razón. Y cuando nosotros vamos a una consejería bíblica, no empezamos con él o con ella. Es qué dice la palabra. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo vos tenés que dar cuenta delante de Dios de tu matrimonio? Y cómo tú estás orando y cómo tú estás pecando en ello. Entonces, nosotros vemos de que al hombre no le gusta que le den ese tipo de respuesta. Quiere técnicas, quiere cosas que ayuden, tips, consejos. Pero nosotros vemos que la palabra es absoluta. Entonces, no me quiero perder mucho la idea, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es que nosotros consideramos que nuestros niños están creciendo en el marco de nuestra iglesia local. Nosotros vemos que nuestros niños están creciendo y tienen la misma necesidad que cuando estaban pequeños. Ellos necesitan un Salvador. Ellos necesitan ser instruidos en el temor de Jehová. Ellos necesitan comprender y conocer a Dios, sus atributos. Ellos necesitan escuchar acerca de la gracia de Dios. Esa es su necesidad. Que tengan otro tipo de situaciones, bueno, cuando los niños van al colegio, realmente a veces hay una serie de pensamientos que vienen a los padres, ¿no? Cuando los niños van a secundaria, ni se diga. Es otra etapa. Ya los niños no era que quién peleaba por qué juguete, como en la primaria o en el kinder. Ahora ya hay otro tipo de situaciones a las que se afrontan, otro tipo de pecado, otro tipo de influencia, y nosotros vemos que la palabra sigue siendo la respuesta. Entonces, cuando nosotros, quiero aclarar algo en este punto.
Si nosotros vamos a Génesis 8:21, primer libro de la Biblia, Génesis 8:21 dice: y persiguió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ya sabemos qué parte es esta, ¿no? La historia de Noé. Pero ¿saben qué? Dice aquí, ¿por qué dice? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y esta es una realidad, hermanos. Nosotros vemos que el problema de nuestros niños, el problema del hombre, no es que tenga que crecer y que tenga que madurar. No es que tan malo se vuelve cada día más el mundo. No es que tanto se deprava este mundo. No es como la influencia de la tecnología. No es como la influencia de las redes sociales. No es como cada día prueban más leyes. El problema está en el corazón. Miren lo que dice Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y decía Génesis que el intento del corazón del hombre es malo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el problema, cuando ustedes vengan a una consejería con el hermano Luis, nuestro pastor, y diga: hermano, no aguanto a este niño, a esta niña, qué difícil. Bueno, sepa lo que el punto de origen es su corazón. ¿Por qué son malcriados? ¿Por qué son rebeldes? ¿Por qué son odiosos? ¿Por qué empujan? ¿Por qué golpean? Su corazón. Y la respuesta simplemente no puede estar más clara que en el Salmo 119, versículo 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar la palabra de Dios. Esa es la respuesta, hermanos. Nosotros no podemos buscar otro. Podemos utilizar algunos libros cristianos que nos ayuden al desarrollo. Nosotros estamos estudiando cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, pero el fundamento es la palabra de Dios. Mire lo que pasa cuando nosotros tratamos de buscar otras verdades. Mire qué es lo que pasa con estos corazones engañosos. Cuando nosotros vemos Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nosotros vemos que eso es lo que sucede. Nosotros tenemos muchas veces idolatría en nuestro corazón a las cosas terrenales, al apego de las cosas terrenales. Yo recuerdo cuáles son las cosas que nosotros afrontamos en nuestra adolescencia o juventud, en nuestra época de 10 años en adelante, por ejemplo. La idolatría por un futbolista, por un cantante, una banda, por una moda, una forma de vestir, aparentar, ser popular, tratar de llamar la atención, un novio, una novia. Son todas las cosas que se afrontan. Pero si nosotros vemos, eso no está muy lejano de la adultez que nosotros conocemos hoy en día. Porque cuando nosotros llegamos a adultos, entre comillas, nuestros corazones siguen siendo egoístas, pecaminosos. Las tentaciones son similares gradualmente, ¿verdad? Si la tentación antes era en el noviazgo o en la soltería, vas a tener igual tentaciones en tu matrimonio. Así que nosotros vemos que siempre volvemos al punto de raíz, el corazón. Al respecto de este versículo, Romanos 1:25, me gustaría leer esta mañana una breve sección del libro de Paul David Tripp acerca de edad de oportunidades. Y dice así: la tendencia, escuchen bien esto, la tendencia de todo pecador, sin importar su edad, niño, joven, anciano, es capturada muy bien por Pablo en Romanos 1:25. Es decir, la tendencia de intercambiar la adoración y el servicio al Creador
por la adoración y el servicio a las cosas creadas. Si está presente en la vida del adolescente que abandona sus convicciones para lograr la aprobación de sus compañeros, pero está igualmente presente poderosamente en el adulto que sacrifica a la familia y las prioridades espirituales con tal de lograr éxito profesional. La batalla, según Pablo, es una batalla del corazón y es dramáticamente importante porque lo que controle su corazón dirigirá su vida. En fin, hermanos, esta mañana no es que tratemos de hacer una distinción en qué es un niño, qué es un adolescente, qué es un joven. Solo era algo que quería aportar. El desafío como padre es el mismo. Desde que el niño está en el vientre de tu esposa o desde que el niño está en el vientre tuyo, desde antes que estuviste orando por el embarazo o por la concepción, realmente desde que el niño nace es tu misma responsabilidad. Criarlos en amonestación del Señor, criarlos y desarrollarlos bajo el temor de Jehová. Entonces, pastorear el corazón de tus hijos es la misión. Mientras crezcan, mientras tengas una cercanía con ellos, mientras puedas, ocupa las oportunidades, porque Dios te manda a que ustedes padres esta mañana escuchen su consejo en la palabra para poder llevar a cabo esta tarea y que sean enseñados por la palabra misma, por la Biblia, en cómo hacerlo. Dios exige a ustedes como padres vidas santas y consagradas a Dios. Y cuando hablamos de jóvenes, de ser prudentes, en el término, como yo lo vi en la palabra, es de que son las personas que ya alcanzaron madurez y que todavía no son ancianos. Así que también ustedes como padres de niños, jóvenes, tienen que tomar este consejo. Si nosotros vimos que en el versículo 5, para que la palabra no sea blasfemada, muchas veces la palabra es blasfemada en nuestros propios hogares, no por gente de afuera, sino por gente de adentro. Porque terminan tal vez en el culto, en la iglesia, adorando a Dios, cerrando tus ojos, orando, y luego viene en tu casa tu ira, tu enojo, tu carácter reprobado. Miran que sos un mentiroso, que cuando te llega a buscar el cortero, el cobrador, decirle no estoy, decirle que no estoy, y ese tipo de cosas. Lo podés ver como algo inofensivo, pero eso va calando y va minando el corazón de tus hijos y va siendo una barrera para que ellos puedan encontrar la ficción y la realidad. La verdad no está clara en el panorama. Y esa es tu responsabilidad, mostrar el Evangelio, mostrar la verdad. No solamente ser un juez, sino también ser humilde y pedir perdón cuando te corresponde. En Números 14:18 dice, Números 14:18, a ver José Luis, ¿qué número de la Biblia es ese? Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Miren, nuestro Dios es un Dios grande en misericordia, tardo para la ira, pero eso no quiere decir que la ira de Él no sea derramada. Eso no quiere decir que quite de en medio de Él, que Él es justo y que no dará por inocente al culpable. Pablo esta vez está diferenciando en lo encomendado a Tito. Pareciera que está siendo más suave, ¿no? Porque solamente con las ancianas daba una serie de tiqui, 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 con los ancianos tiqui, 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 y con los jóvenes solo está diciendo que sean prudentes. Pareciera que es suave. Pero cuando nosotros escarbamos en la palabra, nosotros vemos que el hecho de que si nosotros somos imprudentes, que sería lo contrario, Dios no nos tendrá por inocentes. Tendremos su castigo. Entonces, vamos a profundizar un poco más en estos versículos. Regresando al versículo 6, dice, ¿qué dice, hermanos? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes
Y la palabra prudente viene de la palabra sofrón. La palabra sofrón significa seguro o sano de mente, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o pasión, sobrio, prudente. Y si ustedes se fijan, refleja algunas de las palabras que estaban en las exhortaciones anteriores acerca de los ancianos y de las ancianas. Por eso mismo, vemos que la palabra asimismo, que es una comunicación que sigue el mismo hilo de predicación, vemos que el mensaje continúa siendo el mismo. Entonces, nosotros vemos la necesidad de Pablo al decirle que sean prudentes, porque prudente significa sano de mente, o sea, una sana conducta. Si tenemos una sana mente, tenemos un sano corazón, nuestra conducta va a ser sana. Si nosotros tenemos una mente corrompida, si nosotros tenemos pensamientos y estamos ahí luchando con eso, tenemos un corazón lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de maldad, ¿cómo van a ser nuestros hechos? Porque dice que del corazón, ¿qué leíamos antes? Salen los homicidios, sale todo. Entonces, la mente sana, lo hemos estudiado en las semanas anteriores, tiene que ser una mente alineada con una sana doctrina y que por consiguiente dé el resultado. El resultado es que nosotros nos alimentamos, tenemos una sana doctrina y eso moldea nuestra vida al hecho de tener una sana conducta. El Evangelio hace eso en nuestras vidas. Hoy en día nosotros vemos en las redes sociales, en la televisión, en internet, los anuncios publicitarios, la degeneración de esta sociedad. Es muy difícil, dígame si no es así, es muy difícil que como hombres y mujeres tengamos una mente sana. En el sentido de lo que nosotros estamos alimentando todos los días, lo que nosotros estamos viendo, a lo que nosotros nos exponemos. Pero a veces es algo involuntario. El hecho de que Jorge esté con su esposa y estén viendo un noticiero o estén viendo una película o algo y de repente salga un anuncio de televisión comprometedor, él no tiene la culpa de que salga el anuncio, pero tiene la culpa de quedarse clavado viendo a las mujeres que salen en el anuncio. Tiene la culpa de no apagar el televisor, de no voltear la mirada. Eso es lo que nos corresponde. Y si es un canal que cada rato saca los anuncios, cámbialo, apaga el televisor y haz algo más productivo. Nosotros no podemos cambiar el hecho de cómo las personas se visten en la calle y cómo las personas conducen sus vidas impíamente en esta tierra, pero nosotros podemos tomar decisiones que pueden ayudarnos a tener una mente sana y una sana. Lo que nos corresponde en nuestra responsabilidad humana, en nuestro proceso de santificación, es tomar decisiones saludables. Cuando los hijos van a la secundaria o a la universidad, el trabajo continúa con ellos, de seguirlos discipulando, de seguirlos pastoreando, pero tuviste un tiempo previo para ello. De la manera que tú inviertas ese tiempo, vas a tener los resultados en el sentido de la comunicación, de la confianza, de los principios que has enseñado a tus hijos. Entonces vos vas a ver el resultado de ello en parte de sus vidas. Pero si no trabajas por ello, vas a tener un dolor de cabeza seguro, más grande que tal vez el de otros. Por lo tanto, tienes que invertir mucho tiempo en oración, en enseñanza, en el discipulado, en la crianza de tus hijos, para estar preparado para ello. Nunca vamos a estar 100% preparados, pero al menos vamos a tener un trabajo de haberlo labrado esa tierra para ver ciertos frutos. Cuando nosotros vemos el significado de prudente en este versículo, nosotros vemos que dice que también refiere a que se domine a sí mismo en cuanto a obras y en cuanto a pensamientos. Entonces, cuando nosotros vemos que dice que nosotros podemos ser, Tito no puede decirle a los jóvenes o a estas personas a que sean prudentes, y cuando decíamos sean, lo decía el hermano Luis la vez pasada, es un mandato, es algo que nosotros debemos de obedecer. ¿Cómo es posible que nosotros podamos responder ese llamado? ¿Cómo es posible que nosotros podamos decirle a los jóvenes
o a los adultos, en este caso también para nosotros, que pueden ser prudentes en esta vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegamos a ese punto donde nosotros podemos responder y ser obedientes? Permítame, hermanos, exponer algo esta mañana para aclarar un poco este punto. El ser humano se encuentra en una condición de pecado. El hombre y la mujer, desde pequeños, nosotros podemos ver la maldad. Cómo ellos se inclinan en su corazón hacia lo malo. Comúnmente nosotros invertimos bastante tiempo enseñándoles a hablar, enseñándoles a que digan papá, mamá, gracias, por favor, ¿sí o no? Pero díganme, ¿quién de ustedes les enseña a sus hijos a golpear a otro? ¿Quién de ustedes les enseña a sus hijos a ser egoístas con sus juguetes con otro? ¿Quién de ustedes les enseña a ser malos de esa manera a sus hijos? Nadie. ¿Qué podemos ver? Lo que decía anteriormente la palabra, el corazón del niño, el corazón del joven está arraigado a ser malo, del joven, del hombre y de la mujer. Entonces, cuando nosotros vemos que estos niños son malos, que actúan de esa manera, que no pueden dominarse a sí mismos, que aunque los regañemos y los exhortemos y apliquemos la vara, siguen cometiendo los errores de desobediencia, el pecado de desobediencia, de engaño y de maldad. La respuesta, hermanos, está en el jardín del Edén. Dios creó a los primeros seres humanos, ellos desobedecieron a Dios, pecaron. Ese pecado que llamamos pecado original es en alusión al origen de la humanidad. Ha sido imputado a todos nosotros, incluyendo a los pequeños. Cada quien viene marcado con ese pecado original. Además, nosotros mismos pecamos contra Dios, somos desobedientes, somos rebeldes. En fin, cada uno de nosotros puede ver cómo su naturaleza es inclinarse al pecado, a lo malo. Comúnmente en teología utilizamos un término para ello, se llama depravación total. Es la incapacidad del hombre de hacer buenas obras. Su corazón está inclinado al pecado, a lo malo. Aunque una persona pueda visitar una iglesia, escuchar montones de sermones, su vida no cambia. Sus obras siguen siendo perversas y malignas. Son expuestas una y otra vez su desobediencia y su pecado. Su deseo es pecar y pecar. Lo que el hombre merece a causa de esto es que la justicia de Dios sea sobre él. El hombre debe pagar su desobediencia, ya que ha pecado contra su Creador. Dios ha estipulado normas y el hombre las ha quebrantado. Dios ha estipulado mandamientos y nosotros los desobedecemos. El hombre miente, peca, roba, mira cosas que no debe ver, juega con su mente, con su corazón. Los hijos no honran a sus padres. Los hijos son desobedientes, los hijos son mentirosos, viven sus vidas sin temor de Dios. Por lo tanto, no les queda más que ser llamados culpables delante del justo juicio de Dios. Qué terrible es que nosotros nos encontremos en esta postura. Qué terrible es estar frente a un Dios airado, eternamente condenados por la maldad. Sin embargo, Dios determinó en su soberana voluntad que de en medio de ese pueblo pecador, que en medio de ese pueblo rebelde y desobediente, Él decidió tomar un pueblo para sí, en el cual mostraría su misericordia y su gracia. A este pueblo Dios le permite responder a su llamado irresistible. Dios envía a su Hijo a la tierra para que sufra una muerte dolorosa. La paga del pecado de este pueblo es puesta sobre él. La ira de Dios está sobre él. A pesar de que Jesús muere, no acaba la historia ahí. También es cierto que Él resucitó. Su obra salvífica estaba completa. Dios reconcilió a este pueblo pecador a través de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú eres elegido esta mañana, si tú has sido impactado por el Evangelio, seguramente te has sentido angustiado a causa de tu pecado y que has sido expuesto
delante de este Dios justo, lo que debes hacer es reconocer que Dios ha puesto en ti esa gracia. Que antes estabas muerto en tus delitos y pecados y no había vida en ti. Pero ahora por su gracia Él ha extendido vida a nosotros para que por medio del arrepentimiento y la fe podamos descansar en su obra salvadora. Es por esto que Pablo le dice a Tito que nosotros podemos responder al llamado de ser prudentes. Es por eso que nosotros como salvos somos capacitados para resistir el pecado. Somos fortalecidos por medio de la fe para no vivir como los impíos que son gobernados por el sistema de este mundo, por el pecado. Nosotros no. Nosotros somos gobernados por Cristo. Y como ovejas suyas obedecemos a su voz. Pablo exhorta en el versículo número 7 a que seamos ejemplo a los demás, un modelo para los otros, no solamente en predicación, no solamente en vestimenta, no solamente en asuntos exteriores, sino nuestra conducta, lo que sale del corazón, cómo tú te conduces, cómo tú hablas, cómo tú amas, cómo tú enseñas, cómo tú corriges. Ser con ejemplo en todas las cosas de tu vida, en tu finanza, en tu negocio, en tu trabajo. También es una exhortación para nosotros esta mañana, hermanos. Aquellos que son padres, ¿cómo tú crías a tus hijos? ¿Cuánto tiempo inviertes en tu familia, en el crecimiento espiritual? ¿Cuánto tiempo, hace cuánto que tú no haces un devocional familiar, una adoración familiar? ¿Hace cuánto no te sientas con tu esposa, con tu esposo, a estudiar la palabra, a orar juntos? Sé ejemplo. Como predicadores, nosotros debemos ser ejemplo para la congregación. Los hermanos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios en este lugar. Los hermanos que pasan al frente y toman un tiempo para liderar las reuniones. Aquellos hermanos que nos apoyan y sirven en el ministerio de niños, que son maestras, ustedes padres, ustedes que son abuelos, las que son los niños que están un poco más grandes, deben de ser ejemplo para los niños más pequeños. En fin, aquí nadie puede no decir que no debe ser un ejemplo. Todos debemos de ser un ejemplo a los demás. Pablo insta en su carta a los Corintios a que seamos ejemplo de otros, y él mismo se pone como ejemplo. Si nosotros leemos 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores ¿de quién? De mí. Pero no es que nosotros debemos de ver el ejemplo del pastor solo porque él es pastor. Yo tengo que ver el ejemplo de él, si él es ejemplo y vive su vida y proyecta a alguien mayor. ¿Quién? Cristo. Porque si sus obras no me muestran que él es discípulo de Cristo, yo no tengo que seguir su ejemplo. Tengo que buscar otro modelo, el cual ver que refleje esa gloria de Dios. Nosotros debemos de saber de que las personas miran nuestro ejemplo, sea malo o sea bueno. Somos expuestos todos los días a los demás. Si volvemos a Tito 2:7, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Buenas obras. ¿Y qué es algo bueno para ustedes? Que tengan su casa bonita, bien arreglada, que tengan un buen pelo, un buen corte de cabello, que estén fitness, que tengan buena condición de salud física. ¡Qué bueno! Hay un versículo que no recuerdo ahorita, el hermano Luis lo menciona mucho, que habla en esto pensar. ¿Cuál es ese? Filipenses 4:8. ¿Qué es lo que dice? Todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo que sea digno de alabanza. Esas son buenas obras. Todo lo que dignifique a tu esposa, a tu familia, todo lo que exalte el nombre de nuestro Señor,
Eso es bueno en medio de nosotros. Entonces nosotros vemos que aquí dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, enseñanza mostrando integridad. Cuando dice enseñanza, ¿verdad?, nosotros entendemos de que él tenía que ser un maestro, él tenía que enseñar. Pero no solamente los predicadores y los pastores enseñan, ustedes tienen que enseñar en su hogar, en su familia. Entonces nosotros tenemos que mostrarnos como ejemplo de enseñanza. ¿Qué estamos enseñando? ¿Está conforme a la sana doctrina? Pero también dice la palabra que más resalta en esta parte también es integridad. Integridad se refiere no como en la enseñanza, no como los falsos maestros que enseñaban por causa de ganancias deshonestas, enseñando como bueno algo que era malo. No es eso. Cuando la palabra integridad, nosotros profundizamos en ella, es la palabra absarsia, por ahí. Significa incorruptibilidad, autenticidad, inalterable, incorrupción, inmortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos ser ejemplo a otros sin que haya corrupción en medio de nosotros. Cuando nosotros vemos a los políticos, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que no haya corrupción, que no quiten ni pongan algo que no es correcto, que no tomen un beneficio para sí mismos, sino que velen por el pueblo. Asimismo, nosotros debemos de ser un ejemplo para otros, no tomando partido de qué me sirve, de qué me puedo beneficiar. La iglesia no es un club social, ni tampoco es una organización de beneficencia, donde nosotros tenemos que ir para ver qué me pueden dar, qué me pueden regalar, cómo me pueden ayudar. No, todo lo contrario. Sin pensar en el beneficio personal, yo tengo que servir a otros, tengo que buscar el bien de otros, tengo que buscar el bien de mi familia con integridad. Además de esto, auténtico. ¿Qué quiere decir? No por una careta, no por una máscara, no por un título que diga soy cristiano y que yo sonríe a las personas y que por detrás sea un malvado, sea hipócrita. No es eso. También dice inalterable. Nosotros vemos que esta palabra se relaciona muchísimo con lo que hablábamos de no tener adulteración de la palabra, de la sana doctrina. También la palabra integridad se refiere a sinceridad, perfección, honestidad. Entonces, si nosotros vemos el consejo que está dando Pablo a Tito, no es así por así, hermano, no es a la ligera. Tenemos que mostrar esta integridad a otros. ¿Y quién es nuestro mayor ejemplo de integridad, de honestidad? Jesús. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin corrupción. Esta es la definición de integridad. Si usted quiere saber cuál es el estándar, cuál es el modelo de integridad, es Jesús. A Él siga. Ser imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, mostrando buenas obras. Vivir en integridad es vivir en corandeo. Esta es una frase que ya las mujeres han estudiado anteriormente, ¿verdad? Es vivir una vida de integridad, una vida de plenitud que encuentra su unidad y coherencia en la majestad de Dios. Una vida fragmentada es una vida de desintegración. Está marcada por la inconsistencia, la desarmonía, la confusión, el conflicto, la contradicción y el caos. Si nosotros sabemos que vivimos delante de Dios, de un Dios justo y santo, nuestras obras tienen que ser a la altura de ese Dios. Sabemos que no vamos a ser perfectos en esta tierra, pero nuestra lucha, nuestro esfuerzo tiene que ser todos los días en función de eso, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor para nuestro Dios. Colosenses 3, versículos 23 al 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Por qué debemos ser buenos padres? Bueno, porque a Cristo servimos. ¿Por qué debo ser un buen esposo? Porque a Cristo sirvo. ¿Por qué debo ser un buen predicador? ¿Por qué debo ser un buen maestro? ¿Por qué debo ser una persona honesta en mis trabajos?
en mi empresa, en mi negocio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los niños dicen, ¿por qué tengo que obedecer a papá? ¿Por qué tengo que obedecer a mamá? ¿Por qué no tengo que decir mentiras? Es por el Señor. Es porque todo lo que hacemos es para el Señor, como para el Señor, porque a Cristo servimos. La palabra enseñada por los líderes y por Tito debía tomarse con la seriedad que amerita. Dice, te decía Tito 2, ¿verdad? No. Ok, Tito 2:7 nuevamente dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahora, algunos dirían, quiere decir que todos tenemos que tener como cara de guardia, serio, así todo empurrado. No es a eso a lo que se refiere. Cuando se refiere a seriedad, se refiere a darle la dignidad y la importancia que se merece. Es no estar jugando, no estar probando, no estar tanteando, hoy quiero, mañana no quiero, ser inconstante. No. Nosotros entendemos que nosotros no venimos aquí a la iglesia a entretener a la gente, a que se sientan felices, a que se sientan cómodos. Nosotros venimos a predicar la palabra de Dios, a escucharla, a exponernos a ello para ser edificados. Y muchas veces vamos a ser incomodados. Muchas veces va a ser como una piedra en el zapato lo que nos van a decir. Pero si nosotros estamos enfocados en vivir nuestra vida para la gloria de Dios, tenemos que saber que es por nuestro bien, que es para nuestro bien, que es para nuestra santificación. Nosotros no venimos aquí a hacernos reír o contar chistes, sino que venimos a contar la palabra de Dios a nosotros. Nosotros debemos de saber de que hay una necesidad que con urgencia debe ser tratada. Cuando en algunas ocasiones me ha tocado ir a un hospital a urgencia, yo he visto una cosa muy similar en las personas que llegan. Nadie llega con una urgencia a un hospital a las 2 de la mañana pensando, tranquilo, no pasa nada, aquí me voy a sentar a que me atiendan. Generalmente, a veces las personas que llegan no pueden hablar, están con un dolor, están ahí, y el acompañante, que generalmente es un familiar, ¿cómo llega? Preocupado, golpeándole a las mujeres que están dormidas allá adentro. Bueno, eso pasa en algunos hospitales que he visitado, ¿verdad? Y cuando salen aquellas mujeres todas vacías, bueno, tiene esta hoja y un montón de preguntas, edad, fecha de nacimiento, número de cédula, así. Se están muriendo, atiéndanlo. Después se lo lleno, pero mire, está con un dolor, se está desmayando. A veces son mujeres que van a parir y están ahí con los dolores y todo. Yo una vez llevé de emergencia a una mujer que iba a tener un hijo, creo que hace poco le conté a alguien aquí en la iglesia, no me acuerdo aquí, y cuando nosotros llegamos al hospital, la mujer me decía, ya le miro la cabecita, decía a la persona, al niño que iba a salir, lo voy a tener aquí en el carro, deténgase, ya estaba como a 2 cuadras, espérese, le decía, aguante. Y cuando llegamos al hospital, metido, o sea, con el carro encendido, metido, y le digo, una camilla, y agarramos la camilla, montamos a la mujer, y la mete, y cuando dobla en el pasillo, ¡ya! El niño casi lo tiene en el carro. Eso es un sentido de urgencia. ¿Se imaginan que nosotros tuviéramos ese mismo sentido de urgencia para escuchar la palabra, para recibir el mensaje que puede llevarnos a la salvación? Si tuviéramos ese mismo sentido de urgencia de que nuestras familias sean expuestas a la verdad del Evangelio, sus vidas están corriendo peligro, sus vidas están guiándose hacia un castigo eterno, son culpables delante de Dios y necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Esa es la seriedad que Dios le dice a Tito que tiene que tomar. No perder el tiempo. Hay cosas que son importantes. El hermano Luis a veces yo escucho que va con su hija a tomar un helado. Y yo creo que la niña es la más contenta que tenga reunión de mujeres, porque casi siempre es el día de la reunión de mujeres. Pero esa oportunidad de compartir con su hija puede ser también una oportunidad para compartir la verdad del Evangelio con ella. Tenemos que tener ese sentido de urgencia con la palabra de Dios. Aprovechar el tiempo porque los días son malos.
El pecado del hombre le condena eternamente. Por lo tanto, no debemos de cansarnos de predicar el Evangelio a todos. Decía, sé ejemplo a todos, conversos e inconversos, pueblo de Dios e impíos. Sé ejemplo a todos, porque tú no sabes si ese día va a ser la oportunidad de Dios para su vida, para llegar con el Evangelio. Ahora, dice, ya vamos terminando. Tito 2.8 dice, palabra sana. Ya hemos visto anteriormente muchas veces lo que era la sana doctrina, no voy a meterme a eso, pero voy a enfocar la palabra irreprochable. Irreprochable quiere decir, cuando dice irreprochable, vamos a contestar qué es irreprochable leyendo lo que sigue. Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Anteriormente, en el versículo donde decía versículo 5, ¿verdad? Que estaba hablando las ancianas, decía que nadie tenga blasfemar la palabra a causa de tu conducta. Mirábamos que era acorde a nuestra conducta y las personas. Ahora nosotros vemos que acá dice que el adversario se avergüence y no tenga nada que malo decir de vosotros. Bueno, en un sentido, esto está hablando de que no haya algo como cuando ustedes saben que leíamos en Job, dice que se presentaban delante de Dios y decía, el adversario se presentaba también para acusar, el acusador. Si el adversario se presenta hoy, aquí, un ejemplo, ¿verdad? Y se pone ahí y dice, José Luis, ¿qué podría traer a tu mente, qué podría traer a tu corazón de acusación? ¿Hay algo en tu vida que no te está conduciendo conforme a la palabra sana? ¿Hay algo que te pueda reprochar el enemigo en tu tiempo de oración, en tu tiempo de lectura de la palabra? ¿Hay algo que el enemigo puede usar en contra tuya en el momento de que tú tengas un devocional con tu familia y tus hijos se pongan rebeldes, desobedientes y no quieran hacer caso? Y que venga a tu mente, pero vos, ¿de qué hablas vos si vos sos igual? Tenemos que saber que nosotros tenemos que conducir nuestras vidas de una manera que tratemos todos los días de ser irreprochables. Eso quiere decir que no tengan nada que señalarnos. Ahora dice usted, ¿eso quiere decir, hermano, que todos vamos a ser perfectos y no vamos a fallar? Bueno, no. Pero eso quiere decir que si yo cometo un error, yo no tengo que persistir en ese error. Si por ejemplo, yo pongo ejemplo a todos ustedes, voy a poner ejemplo yo también para que no me agarren con él. Digamos que Jorge me mira un día, un ejemplo pues, digamos que Jorge me mira un día que yo estoy tratando mal a mi esposa, pongámoslo, ¿verdad? Y entonces Jorge se me acerca y me dice, hermano, yo creo que usted no debería tratar a su esposa así. La palabra dice que nosotros debemos de tratarla como vaso frágil y usted está siendo áspero con ella. Está bien, hermano. Eso fue el lunes. Miércoles venimos al tiempo de la oración y de repente yo le digo a mi esposa y le saco un gran grito o la ofendo o le digo algo y se me acerca Jorge y me dice, hermano, ¿qué pasó? Otra vez. ¿Qué está pasando con mi vida en ese momento? Yo estoy siendo reprochado, yo estoy siendo desaprobado delante de mis hermanos, de mi conducta. Si en el primer llamado de atención yo me arrepiento y yo reconozco mi falta, mi pecado, Él me está haciendo ver mi error y yo le pido perdón a mi esposa, el jueves no puede venir el hermano Néstor a decirme, hermano, usted trata mal a su esposa. Porque va a decir, hermano, discúlpeme, cometí un error, ya me arrepentí de ello y no lo estoy haciendo. Estoy luchando con todas mis fuerzas para no volver a hacerlo. Y le estoy pidiendo al Señor fuerzas para ello. Entonces hay una diferencia de que vamos a pecar, vamos a pecar. La situación es que si vos vas a persistir en ese pecado, si tu conducta va a ser una y otra vez inclinar tu corazón hacia ese pecado, o si vas a pecar y te vas a arrepentir. Puede ser que un día, algunos de ustedes, ahí se lo voy a poner el ejemplo porque yo todavía no tengo chatel, puede ser que un día Luis Alexis regañe duro a su hijo y abuse de él en su corrección. Él tiene el deber de pedir perdón, porque eso va a mostrar a su hijo cuál es el proceso. Si alguien falla, cómo debe conducir su vida en arrepentimiento y en fe y en orar. Entonces, tenemos que ser sin reproche, irreprochables.
¿Se imaginan que nosotros aquí en la iglesia tuviéramos personas que consideráramos hermanos y que estuvieran viviendo en adulterio y que todos lo supiéramos y no hiciéramos nada al respecto? ¿Qué pensaría la demás gente de nosotros? Que somos una iglesia que pecaminosa, enferma. Nosotros no debemos de permitir eso. Tenemos que ser constantes en la autoevaluación y en pedir a los hermanos el tema de rendición de cuentas. Bueno, hermanos, tengo una pregunta que sale esta mañana. ¿Acaso piensan que tienen alguno de ustedes una justa razón para que se consideren desacreditados o reprochables? ¿Hay algo muy interno en tu vida, un pecado escondido, un pecado constante? ¿Hay una mala actitud? ¿Hay un carácter, no como el de Cristo, sino como el del diablo en tu vida? ¿Hay una falsa enseñanza? ¿Hay una autojustificación? ¿Has puesto un obstáculo para que no te señalen una falta que está de continuo en tu vida? Creo que tienen que repetirse. Para finalizar esta mañana, hermanos, quiero pedir que leamos juntos 1 Pedro 4. Y quisiera que lo leyéramos porque me parece que esto es como este es Pedro hablando, pero es como encierra todo lo que hemos estado estudiando esta mañana y esta semana. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, primero por nosotros, ¿cuál será el fin
de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Padre, esta mañana te damos gracias porque nos permites exponernos al consejo de tu palabra. Oro, Señor, para que nos ayudes a todos nosotros a ser prudentes. Oro, Señor, esta mañana para que nos ayudes a nosotros a conducir nuestras vidas de la manera que pueda darte gloria a ti. Que nos ayudes, Señor. Si hay pecado en medio de nosotros, si hay, Señor, algo que quiera, Señor, quitar de nuestra vida, Señor. Si hay algo en lo cual nosotros debemos de esforzarnos, ayúdanos, Señor. Señor, solo ti encontramos esa palabra sana, esa sana doctrina en tu palabra que nos ayuda, Señor, a entender y conocerte, Señor. Ayúdanos a vivir en integridad. Ayúdanos a ser un modelo, ejemplo para otros. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra no sea blasfemada a causa de tu iglesia. Mira, Señor, que en medio de nosotros hay niños que están creciendo, que necesitan conocer tu palabra. Ayúdanos, Padre, Señor, a ser buenos comunicadores de tu palabra, Dios. Buenos pastores de sus hogares, Señor. Te pedimos también, Señor, por nosotros los predicadores. Guárdanos, Señor, de la mala enseñanza. Guárdanos de la mala doctrina, Señor. Ayúdanos a ser fieles al Evangelio. Te pedimos también, Señor, esta mañana, que aquellos, Señor, que han tenido que afrontar diferentes luchas y necesidades, Señor, tú guardes sus corazones, Señor, para tu gloria, Dios. Que cada necesidad, cada lucha o cada afrenta, Señor, sirva para exaltar más en alto, Señor, tu nombre, Dios. Hoy, Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo que tú eres un Dios justo y bueno, Señor. Que tú eres un Dios santo, Señor. Y muchas veces hemos ofendido tu santidad. Perdónanos, Señor. Y aquellos, Señor, que tú has iluminado, Señor, tú has llamado, Señor, al arrepentimiento, Padre, que puedan responder, Señor, a ese llamado irresistible y que tú lo lleves, Señor, de muerte a vida, Señor. Te damos gracias, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.